En el caso de Zorrilla de San Martín, fue un escritor que nació en un contexto de conflictos religiosos, ¿no? Conflictos con el catolicismo. Su padre era muy católico, lo educó en esa religión. Zorrilla inclusive fue a estudiar, estudió de Uruguay porque es un escritor uruguayo. Vivió un tiempo en una época en Chile, una época acá en Argentina, estudió en un monasterio de Santa Fe que pertenecía a los jesuitas. Él se educó, tuvo una educación religiosa y eso lo manifestó en su obra. A su vez fue escritor, poeta, periodista. Por ende fundó, acá en Argentina, en Santa Fe, fundó un diario religioso que se oponía a La Razón, que era un diario, un periódico ateo y agnóstico, que justamente atacaba las creencias religiosas del catolicismo en ese periodo. Entonces, lo que hizo Zorrilla fue defender sus creencias, por decirlo así. En cuanto a su novela en verso, porque hay críticos, hay un problema también con el género, por el hecho de que este escritor, Zorrilla dice que esta obra, Tabaré, es una epopeya, ¿no? Un poema épico. Tiene puntos de encuentro con la épica, que de eso ahora voy a hablar, pero los críticos dicen que en realidad es más bien una novela en verso. En cuanto a la épica, el mismo escritor le da, ¿no?, cierta concepción personal, ¿no? La épica no es entendida, ¿no?, como una gesta en donde se habla de los hechos hazañosos de un héroe. Y en realidad Tabaré, inclusive hasta se podría poner en duda un poquito, ¿no?, el tema, ¿no?, de los hechos hazañosos como héroe. Se puede ver esto de héroe cuando, por ejemplo, pelea, ¿no?, y lucha con Yamandú, pero en este caso él no luchó como en la Araucana de Ercilla, ¿no? No luchó por su pueblo como hicieron los caciques, como hizo, por ejemplo, Caupolicán. Él más bien manifestó otras clases de características, así que no sé si se podría concebir este libro como épica. Tiene puntos de encuentro, sí, por ejemplo, si uno toma la lucha que mencionaba, ¿no?, con Yamandú cuando rapta a Blanca, que era la mujer española de la cual él se había enamorado, y él la salva. Entonces hay puntos de encuentro, por ejemplo, con la Ilíada. ¿Por qué? Porque en la Ilíada, al fin y al cabo, los troyanos y los aqueos terminaron peleando y luchando por una mujer. Eso según la leyenda. En realidad la historia confirma que hubo una guerra de Troya, que en realidad ocurrió por otros motivos que fueron más bien políticos, y no la leyenda fue algo fabulado que se inventó, ¿no? En este caso, tomando, ¿no?, el punto de la leyenda, que es lo que se cuenta en la Ilíada, la lucha fue por una mujer. Entonces ahí hay un punto de encuentro, por ejemplo, con una de las épicas. O también si uno toma la Odisea y la Eneida, Joseph Campbell es un escritor que ha analizado la épica y en su escrito Los 12 pasos de los héroes épicos, él dice que una de las manifestaciones que tiene esta épica, ¿no?, además de trazar, por decirlo así, el camino del héroe, en donde hay altas y bajas, en donde tiene que ir afrontando diferentes problemas, este escritor dice, Joseph Campbell dice que una de las cosas, ¿no?, por las cuales atraviesa el héroe romántico es la ordalía. La ordalía es un sentimiento de angustia muy elevado, es como que el héroe, por decirlo así, toca fondo, y ese toque, ¿no?, es lo que le da el impulso para poder seguir, ¿no?, seguir en su camino como héroe. En este caso lo manifestó Eneas y Ulises también, u Odiseo, cuando se van a lo que fue el infierno, ¿no?, que en realidad para los griegos y los latinos el infierno no es como lo conoce la cristiandad, sino que era como un limbo. No es como el infierno de la cristiandad ni como el infierno del cual habla Dante en la Divina Comedia.
sino más bien es como un limbo, un tipo paraíso, ¿no? De los héroes, una cosa así. Entonces, cuando en estas dos épicas se dice que estos héroes bajan o van al limbo, ¿no? A ese infierno, y ahí se encuentran, en el caso de Eneas con su madre, y en el caso a la inversa, en el caso de Eneas con su padre Anquises, y en el caso de Ulises con su madre. Ahí es donde, por decirlo así, llegan a experimentar una angustia extrema. Tanto es así que lloran y que las quieren abrazar a esos seres queridos y no pueden. Pero eso es como que les da ciertas fuerzas para seguir después, ¿no? Y aguantar lo que tienen que aguantar. Así que, y seguir luchando. Así que en ese caso hay un punto de encuentro con Tabaré, porque Tabaré no es que va al inframundo ni va al infierno a encontrarse con alguien, sino que Tabaré pierde a su madre, ¿no? Al año y medio de vida, y él es como que si vive en una ordalía permanente. Él permanentemente, inclusive en la obra se habla, ¿no? De su angustia, de que era un hombre misterioso, sombrío, que vivía como angustiado, como penando, por decirlo así. Y ahí se ve, ¿no? Cómo se da esta manifestación, pero en un estado permanente. Por eso hoy mencionaba que no sé si podría ser héroe épico en todos sus sentidos. Bien, eso por un lado. Después, por ejemplo, si uno quiere buscarle un punto de encuentro con la Araucana o inclusive con Jerusalén liberada de Torcuato Tasso, eso se puede ver por la lucha entre cristianos y paganos, que acá es el punto al cual me parece que quiso llegar Zorrilla, justamente porque es religioso, y eso lo manifiesta también a los símbolos metafísicos que utiliza, de los cuales ahora voy a hablar. Pero en esta épica la lucha, ¿no? Se ve en la lucha entre cristianos y paganos. Torcuato Tasso habla, ¿no? De la lucha entre cristianos y musulmanes. Acá es entre españoles e indígenas. En este caso sería, ¿no? Cristianos y paganos también. Y bueno, digamos, es el telón de fondo de esta obra, ¿no? De esta novela en verso. Y acá se puede ver esto, ¿no? De que puede ser el punto al cual haya querido llegar este escritor Zorrilla, por el hecho de que, por ejemplo, algunos de los símbolos que él utiliza se ven acá. Por ejemplo, dice, ¿no? La eterna lumbre solo engendra auroras, es decir, cristianos, porque todo lo que tiene que ver con la luz, la lumbre, las auroras, el sol, tiene que ver con Dios, la religión, el cristianismo. Y acá está la antítesis, la otra cara, ¿no? El paganismo, cuando dice la noche, las tinieblas son ausencia de luz, ausencia de Dios. La eterna noche es solo del Creador, la eterna ausencia. Así que estos indígenas que estaban o tenían a Dios no ausente, eran justamente esto, la noche, las tinieblas, que funcionarían como un símbolo del mal, ¿no? Un símbolo de lo pagano. Así que ahí se ve este aspecto que hoy mencionaba, este aspecto metafísico, ¿no? Y cómo carga, ¿no? de simbología el libro para contrarrestar permanentemente, ¿no? Estas dos culturas, ¿no? La cristiana y lo que ellos llamaron paganismo. A su vez, en una parte, él dice, ¿no? Que esta raza fue creada por Dios, pero que al mal le rinde. Entonces ahí justifica la muerte de estos indígenas, porque es como que ellos estaban destinados a morir porque no eran cristianos, no aceptaban el cristianismo y no les servían a Dios. Así que, en cierta forma, por decirlo así, ese es el encuentro, el punto de encuentro que tiene con la épica de Tasso y de Ercilla. El leitmotiv de este poema se da con esta frase, cuando él dice cayó la flor al río, se refiere, a ver si encuentro, acá dice, cayó la flor al río, que es como un tipo estribillo que utiliza en la obra,
Y dice más abajo, las grietas del sepulcro han engendrado un lirio amarillento, tiene el perfume de la flor caída, su misma palidez la flor ha muerto. Así que esto, ¿no?, de cayó la flor al río, primeramente simboliza la muerte de la madre de Tabaré. En la primera parte, en el primer libro, se cuenta, ¿no?, hay toda una trama narrativa porque cuenta o narra la historia, ¿no?, de Tabaré. Magdalena era la madre de Tabaré, era una mujer española que había sido raptada, ¿no?, por el cacique y había sido llevada cautiva por un cacique indígena. Que dice Tabaré que era de las tribus, ¿no?, porque uno de los sacerdotes que él admiraba mucho contaba la leyenda de una tribu de Boroas, decía él, que eran indígenas de ojos verdes. A Tabaré le atribuye esa característica. Entonces él dice que Tabaré, que era hijo de esta mujer blanca y cristiana, por decirlo así, era un poco menos indio que los indios, ¿no? Eso lo digo yo según lo que él manifiesta en la obra, por ser bautizado, por haber llegado a ser bautizado por esta mujer. Entonces Magdalena, acá está el otro punto de encuentro con la épica, por ejemplo, de Dante, con la Divina Comedia. Dante habla de Beatriz, ¿no?, como una mujer angelical o una mujer divina, divinizada, idealizada está, que justamente es mediadora entre Dios y Dante o entre Dios y el hombre. En este caso, Magdalena y después Blanca llegó a ser como mediadora entre Dios y Tabaré. Porque Magdalena dice que al año y medio, cuando él, eso está en la trama narrativa, al año y medio, cuando él, todo ese tiempo, digamos hasta el año y medio, ella le cantaba los cantos religiosos y a su vez lo había bautizado. Así que ahí está, ¿no?, la mujer como mediadora entre Dios y Tabaré. Bueno, esta mujer sería la flor, ¿no?, la flor que cayó, dice, o que alimentaron las grietas del sepulcro y que engendraron un lirio amarillo. Ese otro lirio amarillo, esa otra flor es Tabaré. Pero ya dice que tiene el perfume de la flor caída, es decir, que va a morir en algún momento, y su misma palidez. La flor ha muerto. Así que estaba destinado a morir. Y justamente estaba destinado a morir también porque llevaba la sangre, por decirlo así, de los paganos y no de los cristianos. Esa es un poco la idea, ¿no?, que va transmitiendo Zorrilla en toda esta literatura. Y después también se ve un poquito las tramas descriptivas, por ejemplo, cuando habla del paisaje, ¿no?, por ejemplo, o cuando hace descripciones de las tumbas, enumera también todos los elementos naturales que había en la región, y ahí no se puede ver esto de la trama descriptiva. A ver, acá por ejemplo dice, y animiza también el paisaje. Esto de animizar el paisaje le sirve quizás porque Tabaré vivía solitario. Ahí podría ser, ¿no?, se podría relacionar con esto del poeta bohemio, porque él era un ser incomprendido, que no estaba en disconformidad con la sociedad y era un incomprendido, nadie podía interpretar sus sentimientos, etcétera, etcétera. Acá pasa lo mismo, digamos, con Tabaré en este sentido, ¿no? Y acá puede ser que tome también en la descripción del paisaje y también en las formas, ¿no?, en las manifestaciones de la personalidad de Tabaré, podría tomar aspectos, ¿no?, del romanticismo. Y está, bueno, la animización del paisaje que le puede servir para resaltar un poquito más la soledad de Tabaré. Tabaré era un incomprendido por parte de su tribu, un incomprendido por parte de Blanca, que era de la mujer de la cual él se había enamorado, y un incomprendido por parte también de los españoles. Y animiza el paisaje quizás para aumentar esa soledad, ¿no?, que experimenta este indígena Tabaré. Ahí se dice, por ejemplo, el Uruguay y el Plata vivían su salvaje primavera, la sonrisa de Dios de que nacieron aún palpita de las aguas y de la selva,
aún vista el espinillo, su amarillo tipoy, aún en la yerba engendra los vapores temblorosos y el acalandre en el bambú despierta. Aún dibuja misterios en el burucuyá de las riberas, anuncia el día y por la tarde enciende su último beso en la primera estrella. Así que va haciendo toda una descripción del paisaje, esa descripción animiza el paisaje y sirve también, ¿no?, como para aumentar, por decirlo así, la soledad de Tabaré. También hay metáforas que son que sirven como núcleo también de esta novela en verso, por el hecho de que se tiene que resaltar, ¿no?, y se van dando indicios de que Tabaré va a morir, ¿no? Entre esas, bueno, cayó la flor al río y la parte en donde dice, bueno, que este lirio amarillento tenía, o una de las características que tenía era la palidez. Pero también hay otras metáforas, por ejemplo, cuando dice en sueño de una noche sin aurora, sigue diciendo más abajo, flor que una tumba alimentó en sus grietas. En este caso se relaciona con esto, cayó la flor al río, porque la flor que alimentó la tumba era Magdalena, que había muerto en ese momento. Pero ahí se ve en la primera parte, cuando dice en sueño de una noche sin aurora, se ve la metáfora de sueño, ¿no?, como símbolo o como significación de muerte. Así que acá el autor lo que hace es comparar a la muerte como un sueño. Bien, bueno, eso por un lado, ¿no? Acá terminaríamos con lo que fue Tabaré y por ende parte, ¿no?, o alguno de los escritos, ¿no?, que se dieron en esta época de romanticismo.